Recientemente este video, porque el día de hoy concluimos una serie de 4 mensajes. El día de hoy, los anteriores se titularon haciendo un recuento de ellos cuando empezaba la Semana Santa o celebrábamos la Semana Santa, la cual para nosotros no ha concluido. Estamos precisamente dentro de esos 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra y cómo esa celebración no ha terminado. Por eso recordamos que el perdón es un acto de amor, la adoración es un acto de fe, la obediencia es un acto de adoración, y hoy veremos que la promesa cumplida es un sello de garantía. La promesa cumplida es un sello de garantía. Oremos a nuestro Dios. Padre, una vez más alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por este tiempo. Gracias por los testimonios de vida, de victoria que tú das cada día a tu iglesia, Padre. Alabado y bendecido sea tu nombre hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que consideremos y que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, que acabamos de leer hace unos momentos, y de una vez les digo cuál es la tarea para la semana que entra, porque si se me cansan, si la digo al final, a lo mejor ya no toma nota, así que en esta ocasión se lo voy a dar primero. Leer el último capítulo, aunque esta tarea ya le hemos encargado hace unas semanas, el último capítulo de cada uno de los 4 evangelios y el primero y segundo capítulo de Hechos. Así que son 6 capítulos, uno diario, de lunes a sábado. El último capítulo de cada evangelio son 4 y los 2 primeros capítulos del libro de Hechos. Hace algunos años, en uno de los trabajos que yo tuve, hace ya más de 20 años, me tocó estar trabajando en el club de béisbol de Nuevo Laredo, en la temporada que fueron campeones. Yo creo, si no me equivoco, que desde entonces no han vuelto a ser campeones. Después el equipo inclusive se fue de Nuevo Laredo, eran los tecolotes de los 2 Laredos. Pero me acuerdo que cuando fueron campeones, en particular, después de las celebraciones y todo lo que implica, al día siguiente estaban todos los jugadores en la oficina. Y me acuerdo que uno de ellos dijo, o se preguntó, ¿y ahora qué sigue? Decía, no se siente nada, no siento nada. Ayer celebramos, fue un instante, pero ahorita no siento nada. ¿Y ahora qué sigue? Y así es la vida de muchos seres humanos en el aspecto secular o en el aspecto espiritual. Anhelamos llegar a una meta y cuando la logras, esperas sentir algo o esperas que algo suceda. Pero la mayoría, o tal vez en todas las veces, la gente nos preguntamos, ¿y qué sigue? La respuesta a aquella pregunta, yo creo que todavía no se la contesta aquel joven, era uno de los más jóvenes, de los jugadores más jóvenes que tenía el equipo. ¿Qué sigue? Si nuestro anhelo es ser campeones de la liga, ya somos campeones de la liga, ¿ahora qué sigue? Nada, no sigue nada. O si acaso aspirar a otro campeonato con el mismo equipo o con el equipo que estés. Y si le agregamos que particularmente en este caso real, de la vida real, la vida útil de un jugador es muy corta, pues yo no sé ese joven ahora a qué se esté dedicando, si todavía juegue béisbol, que no lo creo, ¿verdad? Digo, profesionalmente. ¿Qué sucede? Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, que estaban los discípulos reunidos. Aun cuando se les había predicado lo que iba a suceder, aun cuando Jesús les había dicho que era necesario que padeciese, les había dicho que iba a resucitar. Cuando eso sucede, ellos se preguntaban, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué va a suceder? Y esa es la pregunta para muchos cristianos cuando logran, en primera instancia, siendo inconversos, siendo perdidos, adquieren la salvación en Cristo Jesús, obtienen. Y la pregunta no es de ellos, ¿qué sigue? Y digo de ellos porque uno ya tiene años en Cristo, o yo llego a Cristo y no me pregunto, ¿qué sigue? Simplemente me convierto, me arrepiento y aquí estoy.
No me pregunto, estoy para ver qué sigue. A veces la pregunta nos la hacemos los que ya estamos. Bueno, esta persona ya se convirtió, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué voy a hacer con ella o qué va a hacer ella? Jesucristo ya fue crucificado, ¿ahora qué sigue? Cuando les dicen que Jesucristo resucitó, ¿qué sucedió con los discípulos? No lo creyeron. Así que no culpemos tanto a Tomás. Ellos tampoco creían. Nada más que Tomás fue más evidente, más expresivo, más extrovertido en manifestar su incredulidad. Pero los demás tampoco creyeron a María Magdalena y a las otras mujeres, ni a los 2 discípulos que se lo habían encontrado en el camino, sino creyeron hasta que vieron a Jesús. Pero ya después de haberlo resucitado, entonces la pregunta es la misma. Entonces, ¿qué sigue? Por eso muchos creyentes, muchos cristianos andan, yo a veces uso el plural andamos, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo voy a suprimir, ¿verdad? No me puedo incluir, con todo temor del Señor. Andan deambulando porque no saben qué sigue, no saben qué hacer con su salvación, no saben cuál es la promesa, no saben cuál es la promesa cumplida, ni saben cuál es la promesa que está por cumplirse. O si lo saben en un concepto intelectual, no es eso lo que los mueve a vivir una vida dentro de la voluntad de Dios. Por eso hoy veremos en los siguientes pasajes qué es lo que sigue y cuál es la certeza de nuestra fe. Porque después de que Jesucristo resucitó, sabemos que si no hubiera resucitado, van en nuestra fe. Pero eso ya es historia. Porque nosotros sí creemos en un Cristo resucitado. Y entonces nuestra fe es una fe viva. Pero entonces, ¿qué sigue? Dice el pasaje que leímos hace unos momentos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19, que cuando Jesús se presentó, el primer saludo fue: paz a vosotros. Hay 2 aspectos de paz que el creyente necesita tener. Y me voy a referir al creyente en particular y voy a omitir al inconverso porque tiene que ver con la vida de los que hemos creído. Tiene que ver con la vida de los que ya estamos en Cristo. Si usted no está en Cristo, el día de hoy tiene la oportunidad de creer, de arrepentirse y de ser como Tomás. De ser como Tomás. ¿Cómo fue Tomás después de estar con Jesús? Creyente. No es Tomás el incrédulo, es Tomás el creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás era incrédulo, pero su expresión de Señor mío y Dios mío habla de una fe y una convicción de que Jesucristo empezó a ocupar el lugar que debería de ocupar, así como cada apóstol tuvo que tener esa experiencia. El creyente lo que necesita es paz. Por eso cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de los testimonios, es una experiencia real, porque cuando Jesús está en tu vida y dejas que te hable, hay paz. Hay paz en medio de la enfermedad, hay paz en medio de los conflictos, hay paz en medio de la falta de trabajo, hay paz en medio de los conflictos familiares, hay paz. Es esa paz que la gente que no conoce al Señor, las personas que no tienen un encuentro con el Señor, le llaman frialdad, le llaman indiferencia, le llaman es que a ti todo te vale y todo se te resbala. No, no confundamos esa actitud de indiferencia con la paz que el Señor da. Ellos estaban turbados y necesitaban tener paz. Y aparte necesitaban tener paz para que pudieran escuchar lo que Jesús les iba a decir. Necesitaban estar atentos. Si estaban atemorizados, no iban. Es como si usted está pensando qué va a comer al terminar el culto, no va a escuchar. Si usted está pensando cómo va a atender el trabajo que tiene para mañana, no va a tener paz y no va a escuchar. Si usted está preocupado porque no tiene trabajo o porque tiene mucho trabajo, su mente no va a escuchar. Está distraída en otro asunto. Su mente y su corazón están en otro lado. Necesita estar en paz para poder escuchar lo que Jesús le tiene que decir. Y entonces Jesús les da el mandato que ya platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Y por eso hablamos de la obediencia. Así como el Padre me ha enviado a mí,
yo los envío a ustedes. ¿Qué efecto tuvo que haber producido? ¿Qué pudo haber pasado en la vida, en los corazones, en la mente de los apóstoles al escuchar esta palabra? Yo quiero imaginarme de esas experiencias cuando uno recibe una encomienda, pero una buena noticia, una encomienda. A mí, por ejemplo, en alguno de mis trabajos, Víctor Hugo, va a venir el director general y tú vas a presentar los objetivos del departamento. Y entonces me lleno de emoción, me escogieron para una tarea especial. Entonces me lleno de emoción, me pongo nervioso, me altero y empiezo a pensar en lo que tengo que hacer para cumplir la encomienda. Siempre es emocionante recibir tareas que signifiquen retos. Siempre. Aún para el que no los quiera hacer, siempre. Nada tiene que ver con su carácter, tiene que ver con la encomienda misma. Cómo responda cada uno es asunto suyo, pero la encomienda en sí mismo es emocionante. Que Jesús le diga, así como el Padre me envió a mí, así los envió. Yo quiero imaginarme, porque el texto bíblico no lo dice con esas palabras, se tuvieron que haber alborotado. Tuvo que haber habido alguna reacción, como la reacción cuando Jesús le dijo que iba a ser crucificado, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la expresión de Jesús por segunda vez después de que les da esta orden? Paz a vosotros. Porque necesitamos estar en paz para escuchar, pero también para obedecer la palabra de Dios. Y reciben una promesa, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, los creyentes, con estricto apego a la palabra de Dios, que es lo que necesitamos, no necesitamos más. Tenemos una promesa cumplida. Jesucristo prometió que Él iba a vencer a la muerte y que iba a resucitar. Y cumplió. Y se mostró con muchos prodigios y señales. ¿Cuál fue el primer prodigio cuando Jesucristo se presentó ante los apóstoles? Se presentó vivo. Se presentó vivo. Ese es un prodigio maravilloso. Nada más que a veces el conocimiento intelectual y teórico de la palabra nos llega a pensar, nos llega a pasar de que, bueno, pues es que tenía que resucitar, como si nos estuvieran contando una novela o una historia. Es prodigioso ver a Jesús corporalmente resucitado. Es la prueba infalible de la resurrección. La prueba infalible de que Jesús se presentó vivo. Y cuando les da la encomienda, donde dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Jesucristo fue enviado por el Padre como mediador entre Dios y los hombres, un mediador para establecer un nuevo pacto. Pero cuando Él nos envía a nosotros, nosotros no somos mediadores, nosotros somos proclamadores. Nuestra tarea es proclamar el Evangelio y dar las buenas nuevas, en todo tiempo, en todo momento y de todas formas. Vuelve a haber eventos en Reynosa, que lo cito nada más rápidamente, vuelve a haber eventos y la gente empieza otra vez a orar por Reynosa. Yo no me imagino qué piensa la gente cuando dice oremos por Reynosa. Porque en términos general, pues es orar por la ciudad y por lo que está pasando. Cuando debiéramos, en el sentido particular y específico, no estoy en contra de ello, nomás quiero precisar, debemos orar por cada persona, por el vecino, por el compañero de trabajo, por mi esposo, por mi esposa, por el compañero de escuela. Por él es por el que tenemos que orar, por el gobernante, por el que está en autoridad, por el juez, por los malos, por los buenos, por los peores, con nombre. Yo estoy seguro, me atrevo a asegurar, que usted y yo conocemos cuando menos a una persona que anda mal,
o conocemos a un familiar del que anda mal. Y en lugar de estar sacando notas y publicando, ¿por qué no voy y le digo a esa persona, vengo a orar por ti y vengo a orar contigo? Vengo a hablarte de Cristo. Quien sea. A veces hasta en la carne, los mismos cristianos se llegan a enorgullecer. Es que yo conozco a fulano, no es que yo conozco a mangano, no es que a mí me dieron tal clave, no, a mí me dieron esta seña y nomás la digo y está todo resuelto. Los mismos cristianos. Por eso, quiero que veamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la segunda carta, el efecto, el impacto que la resurrección tiene en nuestras vidas, en la vida del creyente después de 2000 años. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 1. La resurrección, promesa cumplida. A partir del versículo número 19. Me permito leer. Voy a leer desde el 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, Pablo está explicándole a los hermanos de Corinto que él no es una persona de doble ánimo que anda diciendo sí voy a hacer, no voy a hacer. Es lo que así empieza explicando. Él dijo que iba a ir a visitarlos y luego no los pudo visitar por circunstancias que no se dicen, pero él explica que fueron causas poderosas y dice, no quiero que piensen que porque les dije que sí iba y no pude ir o porque cambié la fecha, no piensen que yo soy una persona que primero dice sí, lo dice no y entonces soy inconstante. Versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano, que es Silas, y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea, voy a defender mi ministerio, dice Pablo, pero no quiero que porque a mí me pasó eso, piensen que la palabra predicada es así, que entonces sí y luego no. No quiero que confundan. El valor de la palabra predicada es sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí. Todas las promesas de Dios son en él, sí. Y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y fíjese cómo introduce ahora el amén. ¿Por medio de quién dice? De nosotros. Cómo el amén es una confirmación para nosotros de la palabra recibida o de la promesa recibida y de la promesa cumplida. Por eso cuando decimos amén, debemos estar conscientes que así es y que estamos de acuerdo, pero que participamos de ello. O sea, el amén no es una oración, no caer en una liturgia o en una práctica religiosa, sino el amén es la confirmación por medio nuestro de lo que se ha dicho. Porque de repente quieren decir amén a todo lo que escuchan, ¿verdad? O sea, y no hay que hacer uso indiscriminado. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha ¿qué? Sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. O sea, está explicando la razón, no la causa en sí, pero sí la razón. O sea, por ser indulgente, o sea, no es conveniente que todavía vaya a Corinto. He tenido que hacer algo más necesario, pero pensando en el bienestar de ustedes. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, fíjense cómo estos versículos, el apóstol Pablo deja claro que el poder de la resurrección, que es una promesa cumplida, es sí en Dios. Que lo que nos hace mantenernos firmes a nosotros, ¿qué es? Nuestra fe. Y aun cuando no me voy a regresar, pero bueno, lo voy a citar, pero no me voy a regresar. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 17 y 18, cuando el apóstol Pablo dice que él no ha bautizado a muchos,
porque su encomienda es predicar el evangelio. Eso nos demuestra que la prioridad es predicar el mensaje de salvación y que el bautismo es un acto, como lo sabemos, de obediencia, no un medio de gracia para ser salvos. Porque si así fuera, entonces la labor de Pablo hubiera sido predicar y bautizar. Si no, yo me encargo de predicar. Y por eso aquí, en estos versículos, particularmente el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y vaya conmigo rápidamente a Efesios, capítulo 1, donde el mismo apóstol Pablo vuelve a citar esa expresión, esa declaración, donde dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, es el mismo Pablo que está escribiendo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, no hay un error de ortografía, por no decir que son, que es en singular, las arras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y estos versículos, hermanos, contestan la pregunta: ¿qué es lo que sigue para el creyente? Y esta es otra de las respuestas porque hay desánimo, desorientación, desinterés. No que haya falta de fe, pero a veces la fe la dejamos nada más a un nivel interior, a una declaración de fe delante de nuestro Dios. O nos limitamos a la fe salvadora, a la fe salvífica, la fe donde yo creo que Jesucristo me ha perdonado mis pecados, pero dejo pasiva la fe que es capaz de hacer obras mayores que las que Jesús hizo. Porque cuando Jesús le dice a sus apóstoles que sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo, los está equipando. Ellos, como lo dijimos la semana pasada, ya tenían el conocimiento de la palabra, pero por el Espíritu de Dios tienen el espíritu de sabiduría y de entendimiento para comprender la palabra de Dios. Por eso tengan mucho cuidado en caer en discusiones, inclusive entre nosotros mismos. ¿Y por qué digo entre nosotros sin señalar nombres? Porque a veces creemos que el solo hecho de congregarnos es evidencia suficiente de que somos creyentes, y no es así. No es evidencia suficiente. Es bueno congregarnos, pero no es evidencia suficiente. La evidencia es cuando proclamamos el evangelio. Y que a cualquier, miren, mínimo, esta es una apreciación personal, para que no la tomen como fundamento doctrinal, pero sí una apreciación práctica, personal y práctica. Cuando yo voy y le pregunto a su círculo más cercano si usted es cristiano, y ellos me dicen, no sé, o sé que va a una iglesia, o es evangélico, pero no saben literalmente que usted es cristiano o cristiana, entonces cuidado, porque entonces volvemos al reiterado tema, si una persona es salva o no, porque ya hemos dejado claro que ese es un asunto entre usted y Dios, pero cuando además de interviene el cumplimiento de la promesa de recibir el Espíritu Santo, que lo vamos a concluir la semana que entra, al hablar de la ascensión de Jesucristo y el nacimiento y el surgimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, entonces, ¿cómo opera el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo está operando el Espíritu Santo en su vida? Entonces ya no entramos al tema de la salvación, entramos al tema de ser un verdadero discípulo de Jesús, según no lo que yo hago con el Espíritu de Dios, es lo que yo permito que el Espíritu de Dios haga con mi vida, lo que yo permito que el Espíritu de Dios haga a través de mí. La hermana lo expresaba claramente en su testimonio, decía, yo sé que no fue él, porque él no es así, hizo algo que normalmente no hubiera hecho, pero yo sé que el poder de Dios obró para mover su corazón y actuara de esa
manera. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios porque estamos reconociendo el poder de Dios actuando en la vida del creyente, donde la soberanía de Dios actúa según su voluntad, pero su soberanía nos deja en su voluntad permisiva, nos deja una libertad para nosotros de elegir. Y entonces no es el no puedo, es el no quiero, es el no me interesa. Porque cuando hay un deseo, se hacen las cosas. Cuando hay un deseo, ¿qué hacían estos apóstoles juntos? Había un deseo, no sabían qué seguía, pero ¿qué hacían? Estaban juntos, se reunían en la casa y en el templo, en las dos partes. En el templo cada 8 días, dice la Biblia, y en las casas todos los días. Había un deseo, había un fervor, aun cuando no supieran en ese instante qué era lo que seguía. ¿Y qué era lo que seguía? Que ellos supieran que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Un intérprete usa esta ilustración que quiero tomar, donde dice que el sello del Espíritu Santo, dice que el que toma el sello en su mano es el Padre. El sello mismo es el Espíritu Santo y la imagen que queda impresa cuando se imprime el sello es la imagen de Cristo. Pero es una expresión para explicar en términos visibles lo que invisiblemente está sucediendo en nuestras vidas. Y hablar del tema del Espíritu Santo es un tema más amplio, donde algunos, es más, no hay teólogo que esté 100% de acuerdo con otro en todas las enseñanzas o en la interpretación de la palabra de Dios. Inclusive ellos mismos llegan a descalificar los criterios de otros voy a usar fundamento bíblico y con sus argumentos del discernimiento que ellos tienen o que Dios les da. Eso nomás habla precisamente de lo imperfecto de la vida del ser humano. Así sea el mejor teólogo, o sea la persona más santa, o la persona más temerosa de Dios, más devota, no dejamos de ser carnales y humanos. Entonces el apóstol Pablo dice, habéis sido sellados por el Espíritu Santo, que es las arras. Yo creo que la ilustración más común que tenemos de las arras es en las bodas, aunque su práctica se remonta mucho más atrás y en otros usos, que particularmente a algunos no les gusta usar las arras en las bodas, porque las arras en el tiempo antiguo, igual que las bodas, significan el anticipo que garantizan el cumplimiento del pago total posterior. Se daba una prenda igual o semejante o parecida a lo que iba a ser el compromiso. Ahora es como un anticipo, es como cuando hacemos un trato. En señal de trato te voy a dar un anticipo. Fírmame aquí de recibido. Eso garantiza que te estoy dando el contrato. Ahí está el anticipo del dinero. Así que ya puedes empezar a trabajar. Esa es una arra, son las arras, son el anticipo. En una boda el significado es similar. Es el anticipo que garantiza el cumplimiento permanente del sustento de la persona. Y como paréntesis, aunque no es tema de matrimonios, por eso no se asusten que en el mejor de los casos, o en el peor, como mejor lo entiendan, cuando llega a haber una disolución matrimonial, yo así se lo expreso a los varones, aun cuando las mujeres ya trabajen o participen en la vida económica y productiva de la familia, tienen a la luz de la palabra de Dios la obligación permanente del sostenimiento de la pareja y de la familia. Aun cuando ya no haya cumplido el resto del pacto, aun cuando ya no ha cumplido. Pero ese es un paréntesis, ¿verdad? Hay una ilustración que hace años usamos para una pareja que no recuerdo si terminó divorciada o no, pero le decíamos, primero paga la renta y después hablamos, ¿verdad? O sea, él quería asesoría o asistencia, consejería espiritual, cuando la pareja se quejaba de que ni siquiera pagaba la renta de la casa, ¿verdad? Entonces, mira, antes que tenemos consejería espiritual, tú pagas la renta y después hablamos. Y él dijo, no, dijo, eso es otro asunto, eso lo traen los abogados, dijo. No se nos olvida la respuesta que nos dio. Nosotros, hermanos, tenemos la garantía que la resurrección garantiza y son las arras hasta que se complete la plenitud
de nuestra redención, porque tenemos una segunda promesa y la acabamos de escuchar. Así como vieron que ha sido tomado los cielos, de la misma manera lo habéis visto, lo veréis regresar. Nosotros tenemos la esperanza viva de alguien que ha cumplido siempre sus promesas, porque su palabra es fiel. Déjenme decirle que estudiando estas porciones de la Biblia, me encontré que la palabra promesa no es una palabra que se utilice para Dios. Su palabra misma, su palabra en sí misma es palabra de autoridad. Yo le puedo prometer a usted para que me crea, te lo juro, para que me creas. Pero Dios no necesita jurar ni prometer. Su palabra es fiel y es verdadera. Él es fiel y es verdadero. Por eso el apóstol Pablo dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa un sello? Un sello simboliza en un documento protección. Simboliza, les voy a decir, protección, propiedad y garantía. El sello del Espíritu Santo en nuestra vida habla de que nosotros somos protección, que somos protegidos no solamente por el Espíritu Santo, por la Trinidad, por el Dios completo, que somos de su propiedad y que esas arras son la garantía, por usar la expresión humana, del pago total. No que Jesucristo nos deba algo o nos vaya a pagar, sino cuando seamos redimidos plenamente, cuando estemos en gloria con Él. Por eso quiero que vaya conmigo y tomemos como conclusión Romanos capítulo 4, a partir del versículo número 16. ¿Para qué, hermanos? Para ver que la diferencia entre un cristiano y otro, no entre un converso y un cristiano, no, entre un cristiano y otro, no es la promesa. La promesa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un no creyente no ha recibido la promesa y un creyente ya ha recibido la promesa por su fe salvífica y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pero la diferencia entre un creyente y otro, entre un cristiano, entre una cristiana y otra, es la fe manifestada en su vida diaria. Porque Dios es el mismo. Sus promesas son las mismas. Su palabra es la misma. La diferencia es la manifestación de su fe. Porque la gracia de Dios es derramada por su misericordia sobre todos nosotros. Pero es la fe la que hace la diferencia. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, a partir del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿La descendencia de quién? De Abraham. Pero dice, no solamente para la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿qué? En fe. Se fortaleció en fe. Hay creyentes que no son incrédulos, pero son tibios, porque no son incrédulos porque creen en la fe, creen en la salvación por fe, pero su fe no es fortalecida para que el Dios obre milagros a través de sus vidas, como lo hemos visto testificado el día de hoy. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solamente para él, sino para todos los que hemos creído. Por eso, hermanos, la promesa cumplida es el sello de garantía de que nosotros creemos en un Cristo vivo. ¿Y qué es lo que sigue después de la victoria de la resurrección? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y el que está justamente crucificado con él, juntamente con él será resucitado. ¿Qué sigue para nosotros? La promesa de la segunda venida. Y entre tanto que eso sucede, así como el Padre le envió a Jesús, Jesús nos ha enviado a nosotros para ser mensajeros y proclamar el mensaje de salvación. El Señor nos ha equipado con su Espíritu Santo. Nos ha capacitado y nos sigue capacitando con su palabra. Lo que falta y lo que sigue es que usted y yo fortalezcamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, para que Él siga haciendo obras maravillosas, prodigios y señales a través de su iglesia. Los invito a que nos pongamos de pie para orar a nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre, te damos las gracias por el mensaje de tu palabra. No solamente la predicación, sino cada predicación que hemos escuchado, cada hermano y hermana que además de tomar el micrófono, ha estado en la puerta, en la banqueta, transmitiendo, Padre, esa experiencia de vida, esos actos de obediencia que alaban y adoran tu nombre, cada hermano que ha cantado, cada joven, cada señorita que ha ministrado a través de la alabanza, de la enseñanza con los niños, Padre, son muestras de que nuestra fe está puesta en ti, Señor. Y gracias porque el día de hoy nos recuerdas que la promesa cumplida es el sello de garantía de que tú estás con nosotros tal como lo has prometido, Padre. Te rogamos que cuando tú vengas por segunda vez, encuentres fe en cada uno de nosotros, porque te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.